nunca le vamos a poder ganar al Señor. No quiero decirle que dé cantidades grandes, si usted no quiere ser bendecido en grande, pero sí quiero decirle que pruebe al Señor. La palabra del Señor dice: probarme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición, no solamente que abunde, sino hasta que sobreabunde. Y está hablando de toda clase de bendiciones. Está hablando de bendiciones de carro, está hablando de bendiciones de casa, está hablando de bendiciones de donde no puedes pararte a un hospital porque el Señor te está bendiciendo. Está hablando de toda clase de bendiciones. Y si quieres ser bendecido, prueba al Señor. No conocíamos al Señor. Mi madre se estaba muriendo. Habíamos quedado en la calle completamente. Mi madre, sus hermanos los tenía en Coahuila y se quería ir a morir allá. Nos fuimos a Coahuila y hubo una separación entre mi madre y mi padre de 4 años. Y cuando llegamos allá, en una ocasión mi madre me dio permiso de ir al cine con una prima. Y cuando llegué al lugar, mi prima dice: todavía no estoy lista, pero mientras me preparo te presto esta revista. Una revista que muchos de nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención. No solamente la revista ni los periódicos, sino en la televisión. Está a la orden del día que el Walter Mercado y que quién sabe qué tantos círculos. Hay cristianos que todavía creen en su horóscopo. Hay cristianos que todavía creen en su número de suerte. Hay cristianos que se la pasan todo el tiempo, no dan a la iglesia, pero sí se la pasan comprando la lotería, el raspado ese para ver si se sacan los millones. Y es una idea bastante astuta de Satanás sacar el dinero a los cristianos. Tenemos que tener bastante cuidado. Satanás sabe cómo es que va a llegar a nuestras vidas y nos va a llamar la atención. El encabezado decía universidad y la hermana Elsa decía ser una profesionista. Fui una niña maltratada por mi padre. Cuando me arrimaba con las calificaciones, mi padre me decía: nunca vas a poder. Nunca nos golpearon, pero sí nos maltrataron bastante fuerte, verbalmente. La hermana Elsa deseaba ser una profesionista. Mis hermanos no eran profesionistas en ese tiempo, pero para allá iban porque llevaban buenas calificaciones. Y yo, por más que me podía alcanzarlos, tengo que ser una profesionista sin la ayuda de papá. Corté la hoja sin ser vista y lo mandé a la ciudad de San José, California. En 15 días recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de un cuestionario que tenía que ser contestado con una calificación de 100. Una fotografía, unas radiografías que tenían que ser interpretadas. Lo contesté, lo mandé al lugar. En 15 días nuevamente recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de una credencial y un manual. Y también venía acompañado de un libro donde en cada ciudad hay un lugar donde ellos se reúnen. Es una organización que se puede decir que es la más grande que hay mundialmente. Es una organización que cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos dijo a Moisés que botara la vara de Aarón y se formó serpiente, los que estaban ahí que también botaron sus varas y se formó serpiente. Esa es la doctrina donde la hermana Elsa perteneció por 18 largos años. 12 años viviendo en unión libre con Satanás. Pero ahora había llegado el momento de firmar 7 pactos con Satanás. Uno de los pactos era una acta matrimonial. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera ayunar cada día jueves. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera llevar la armadura puesta. ¿Te das cuenta cómo es que Satanás es padre de mentira? El ayuno, la oración, la armadura, habla la palabra del Señor. Cuando llegamos a las plantas del Señor y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pensamos que ya acabó todo. Y es cuando apenas empieza la guerra. La palabra del Señor nos habla de un adversario. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que habiendo acabado todo, estar pues firmes. Una armadura nos habla Pablo, que tenemos que colocarnos pieza por pieza. Una armadura que no únicamente tenemos que colocarnos las partes de la armadura que más nos gusta, sino una armadura completa. En esa organización es donde están involucrados casi la mayor parte de los presidentes. Es donde están involucrados casi la mayor parte de personas que trabajan con el gobierno, como Seguro Social, como las estampillas para la comida, como maestros que trabajan con nuestros hijos en las escuelas, como carteros que llevan la correspondencia a nuestro hogar. Ellos son mayoría, pero la palabra del Señor habla a nosotros y dice: no temáis manada pequeña, cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una organización donde absolutamente todo se puede hacer. Y si tú lo dudas, mi Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y la primer pareja que formó mi Señor dice que había de todo en ese lugar.
Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Cuando dijo el Señor que del árbol del bien y del mal y del que comes y vives para siempre, dice, nada más no lo hagas. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Si tú estás pensando ver un brujo o un hechicero, el Señor dice, te he prohibido esto, Jehová tu Dios. Así que no hay excusa. En ese lugar aprendí hipnotismo, aprendí psicología, parapsicología, lectura de carta, lectura de café. Yo sabía que era lo que estaban pensando cada una de las personas. Para una muchacha de 16 años era algo maravilloso. Habían pasado ya la edad, ya 4 años, y la hermana Elsa tenía la edad de 20. Mi padre estaba haciendo una nueva residencia en México. Mis hermanos ya estaban en la secundaria y dijeron, tienes tú que ir a hablar con papá. Mi padre siempre había dicho que la hermana Elsa era la oveja negra de la familia. Y dicen, ya queremos que nos recoja papá. Cuando llegamos al lugar, era un 28 de septiembre, mi padre dice, ¿qué es lo que andan haciendo por este lugar? Bueno, pues queremos que recoja a mis hermanos. Mi padre me dice, te estoy haciendo falta. Usted no me está haciendo falta. Y sabe una cosa, yo ya no voy a regresar a casa. Mi padre me dice, ¿se puede saber por qué? Porque yo me caso. No tenía ni novio en ese tiempo, pero tampoco tenía tipo de hombre. Y también de entre los templos hay mujeres que tampoco tienen tipo de hombre. Lo mismo le da que sea bajito, que sea alto, que sea gordo, que sea delgado, el que pase. Y es bastante delicado. Un caso común y corriente, pero más corriente que común. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde que si tú andas buscando pareja, deja que sea el Señor que te lo dé, sea hombre, sea mujer. Que sea a gusto del Señor. Por si te sale descompuesto, el Señor te lo arregla. Por primera vez recurrí a la brujería y hechicería. ¿Es posible que yo pueda casarme? Ellos dijeron, es muy posible. Tomé la fotografía de una persona, lo llevé al lugar, este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron, este no es. Tomé la fotografía de otro, este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron, este tampoco es. Yo no puedo andar tomando fotografías a uno y a otro. Yo necesito que me digas cómo es la persona con la que me voy a casar. Ellos dijeron, trae el pelo largo, trae una camisa azul, trae un pantalón blanco, trae botas, no trae cinto. Y cuando lo veas, ese es el que va a ser tu esposo. Oiga, lo encontré rápido. Pero no era el hermano Nahum. El hermano Nahum me lo dio el Señor. Este hombre del que estoy hablando ya murió. Oiga, lo conocí un sábado, un martes nos hicimos novios, el domingo me propuso matrimonio y nos casamos. Ya iba bien trabajado. Fue en uno de los más bonitos lugares de allá de Coahuila. Había de todo en ese lugar. Y cuando digo que había de todo, ese lugar estaba lleno de homosexuales. Llegamos a la recepción y la mesa de los novios, unos se paraban, otros se sentaban. Estaba arrepentida, pero ya había firmado los papeles del matrimonio, ya no podía regresar atrás. Y como toda mujer cuando se casa desea tener un hijo, la hermana Elsa deseaba tener un hijo. Pero mi ex esposo era estéril, no podía procrear hijos. Pero eso era ante la ciencia médica. Había aprendido que absolutamente todo se podía hacer y por segunda vez lo quise poner por práctica. ¿Es posible que yo pueda embarazarme? Ellos dijeron, es muy posible. En menos de 4 meses, la hermana Elsa ya estaba embarazada. Andaba luciendo mi panza a todo el mundo porque no quería que dijeran que mi hijo era dado y tuviera problemas. Fueron largos 9 meses de espera. Y cuando se llegó el día del nacimiento de mi primer hijo y me lo trajeron a presentar, era un niño enfermo, era un niño incompleto, era un fenómeno que me estaban poniendo enfrente. Mi hijo no traía hueso en el cráneo, únicamente traía de lado y lado y traía una bolsa colgando de carne de líquido amarillento. Y cuando pregunté al médico qué era lo que mi hijo traía ahí, el médico me dijo, es el líquido de la columna vertebral, y cuando haya salido todo el líquido de la columna, entonces tu hijo va a ser paralítico. Pero no te preocupes, tu hijo no te va a vivir. El médico me pidió a mi hijo si se lo podía prestar para hacer un experimento. Me dijo, eso no quiere decir que va a vivir, pero sí quiere decir que si yo aprendo a operar, a lo mejor otros niños sí se salvan, pero por lo pronto tu hijo no te va a vivir. Está bien, doctor. El médico cortó la bolsa y cuando había cortado la bolsa dice, no puedo cerrar la herida y así la voy a dejar abierta. Al fin y al cabo tu hijo no te va a vivir. Al año le empezaron ataques epilépticos. Mi hijo tomaba 12 pastillas diarias. Lo trataba un neurólogo y psiquiatra en Monterrey que cobraba mucho dinero. Al año, cuando se llegó el tiempo de que salieran los dientes, el médico tuvo que romper la encía porque los dientes eran muy grandes por lo fuerte del medicamento. Estaba sintiendo que por mi propia culpa no tenía paz. Siempre estaba con mi hijo. Cuando mi hijo dormía tenía que poner la mano sobre el pecho para sentir cuando la epilepsia estaba ahí. Traía a mi hijo luciéndolo sobre una almohada como si fuera un animal raro. Amaba a mi hijo a pesar de todas las cosas. Y cuando alguien se quedaba viendo, le decía, siempre estaba a la defensiva. Yo sabía que había un Dios, pero no sabía en dónde estaba.
La palabra del Señor dice que antiguamente el Señor escribió los mandamientos en piedra, pero cuando Cristo vino para acá dice que lo escribió en los corazones de las gentes, cristianos y no cristianos, absolutamente todos sabemos que hay un Dios, pero muchos no saben en dónde está. Yo no voy de acuerdo cuando las personas dicen que tenemos el mismo Dios, porque no tenemos el mismo Dios. El Dios que nosotros tenemos no necesita, como vulgarmente se dice en el mundo, guajes para nadar. El Dios que nosotros tenemos no necesita andarse apareciendo ni en palos ni en sartenes. El Dios que nosotros tenemos únicamente se aparece en el corazón de los cristianos cuando hemos tomado la decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones. El Dios que nosotros tenemos es suficiente para hacer y deshacer absolutamente todas las cosas como a Él le parecen. No nos lo dio únicamente de palabra, sino nos lo dio por escrito, porque este Dios que yo tengo fue el que hizo este universo, y no para las plantas ni para los animales, lo hizo para nosotros. Habían pasado ya 6 años y nuevamente decidí embarazarme, y nuevamente por tercera vez recurrí a la brujería y hechicería, y también me embaracé rápido. Cuando llevé los análisis ante el médico para decirle que ella estaba embarazada, el médico me dice: no debiste haberlo hecho, porque ese niño te puede nacer sin brazos, sin piernas, sin ojos. Del primero no sabías, pero de este sí sabes. Me dijo: hay una solución, y es poner una ampolleta para que abortes. Le dije: doctor, ese niño me nació con defecto, porque me lo formó Dios, pero este niño que traigo en mi vientre no voy a dejar que meta mano Dios, lo voy a formar yo misma. Es lo que había aprendido en esa organización. Ellos creen en la reencarnación. Ellos se hablan de 26 dinastías de faraones y dicen que a los 144 años el espíritu entra en cuerpo nuevo. Y ahí en la ciudad de San José, California, los tienen bajo un sótano los faraones que hablan las hojas de mi Biblia. Y dicen que están logrando un invento para que esos cuerpos tengan movimiento. Y yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de decirlo, de que es algo muy personal, que esos cuerpos van a tener movimiento, pero no por el mismo espíritu, sino por espíritus de demonios, para que ellos mismos sean eliminados. Y quiero pensar que cuando haya aparecido en los periódicos que ellos han logrado ese invento, también va a aparecer en el encabezado que mi Cristo ha venido por su pueblo, y ya no vamos a alcanzar a saber eso.